Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, con un tema, con un tema que viene de la semana pasada, en la que no pudimos dictar este live. La verdad sea dicha es que es un tema que tiene muchas aristas de discusión. El neuromarketing. Neuromarketing en la mente del consumidor. Lo primero que quiero hacer es una aclaración respecto de nuestra postura sobre el tema. Y nuestra postura sobre el tema implica reconocer que neuromarketing contribuye con herramientas que son de fuerte incidencia, influenciando conductas y comportamientos, incluso en el plano metaconsciente, a veces sin darse cuenta el propio interesado. Esa es la razón por la que desde el primer material que hemos escrito hace ya más años que lo que quiero acordarme, no menos de 10, un poquito más, 14, Neuromarketing, Neuroeconomía y Negocios, que fue nuestro primer material, creo que fue uno de los 2 o 3 primeros que se han escrito en el mundo sobre este tema. Ya decíamos, a partir de algunas entrevistas que tuve en esa época, que neuromarketing puede manipular la mente del consumidor, sí, puede manipular. También aclaraba específicamente que esa manipulación de la mente del consumidor en realidad tiene que ver con un hecho en el que estas herramientas pueden incidir, influenciar, condicionar conductas. Pero también es cierto que desde antaño el marketing era condicionamiento de conductas. Porque imagínense que busca una publicidad, que busca una promoción, que busca algo así como las acciones comerciales en general de una empresa. Influenciar en la conducta. Lo que pasa es que el neuromarketing aporta herramientas de mucha más fuerte incidencia, mucho más poderosas. Esto significa empezar a tener en cuenta aspectos como los que en este minibook están bajando y que puede llegar a bajar en cualquier momento, es la generación de felicidad a través del neuromarketing, porque la verdad sea dicha es que hay que cuidar este aspecto. Los profesionales del neuromarketing que han sido formados adecuadamente tienen un criterio ético y moral del uso de las herramientas que apunta a defender, a satisfacer mejor al consumidor, al comprador, no a incidir produciéndole no solamente daño, sino incluso una compra que no es querida. Hay una razón, es el hecho que por más que te compren una vez porque has utilizado herramientas de fuerte incidencia en el comportamiento, seguramente lo vas a perder como cliente el día que ese consumidor se dé cuenta que no es lo que quería comprar. Consecuentemente, entonces, empecemos a pensar seriamente lo que hacemos con estas herramientas de nueva generación. Incluso más, en el paper que les estoy dejando allí, en el minibook, tiene que ver con la generación de felicidad a través del neuromarketing. Generación de felicidad en el neuromarketing. ¿Imaginan ustedes esta definición como una definición del marketing hace unos años atrás? Pero no tiene un sentido contrario a uno de los objetivos del marketing, que significa presentar y vender un producto. Porque generar felicidad significa provocar en el consumidor un estado de satisfacción, alegría, felicidad, un sentimiento de que eso se asocia con tu producto. Entonces, en los estados sucesivos que va a adquirir o a tener esa persona, van a empezar a encontrar que se asocia con tu producto. Van a pensar en tu producto como el generador de un estado de felicidad recíprocamente. Y esto empieza a tener una sinergia importante. Muy importante. Por eso digo, empecemos a pensar seriamente que el neuromarketing no es una forma de manipular incorrectamente y presionar y violentar al consumidor, sino que es una manera de defenderlo. Yo recuerdo la primera oportunidad en que me llamó un periodista luego de haber publicado ese primer libro de neuromarketing. Había publicado otras cosas antes de marketing tradicional, pero en ese primer libro de neuromarketing, allí comienzos del milenio, un periodista justamente de México, era el abogado del procurador del Estado del DF. Digo porque está Ariel Lara de México justamente asistiendo a este live. Él me decía, pero señor, nosotros hemos ganado la Procuraduría con un eslogan de defender al consumidor de la manipulación de las grandes empresas. Yo le decía, cuidado, yo no estoy publicando un libro para fortalecer solamente aquello que las grandes empresas pueden hacer con el consumidor.
No nos engañemos. También esto es para que las asociaciones de defensa del consumidor, las procuradurías, puedan también tener conocimiento de las herramientas que pueden utilizarse. Y además, porque en paralelo con esto estoy promoviendo desde esta postura que esa asunción ética y moral de las personas tenga además un correlato en el cuidado en el uso de estas herramientas. Porque no nos olvidemos que hoy por hoy el ser humano está generando herramientas, tecnologías de diverso calibre y alcance, pero que son poderosísimas. El que el ser humano no las use correctamente va a significar que las destruyamos, que impidamos que el conocimiento, la tecnología, las nuevas herramientas, las nuevas habilidades se desarrollen. Este es el desafío. Yo creo que la idea es que tenemos que generar un cambio en el cómo utilizamos las herramientas, incorporando en todos los casos esa ética que debemos comprender, que como seres humanos es prácticamente obligada. Porque en definitiva, recordemos, tu producto se construye, fabrica en la mente de ese consumidor. Recuerden aquello que hemos dicho ya en algún momento sobre que el producto es una construcción que se realiza a partir del estímulo que el fabricante, el distribuidor, el comerciante produce con su publicidad, con el escaparate, con la muestra del producto, con el vendedor. Pero no solo con eso, también con aquello que se activa a partir de ese estímulo y lo que se activa interiormente en la persona, en tu consumidor. Es una memoria que se asocia con el estímulo y consiguen formar verdaderamente el producto que luego decide comprar ese consumidor. Entonces, estamos hablando del neuromarketing que fabrica los productos en la mente del consumidor. Por eso decimos neuromarketing en la mente del consumidor. Hemos hecho la aclaración de la necesidad de incorporar ética, moral en el uso de estas herramientas. Que no todos lo tienen. Bueno, no todos lo aplican, pero así les irá, porque justamente las personas, tarde o temprano, se darán cuenta de que en definitiva los hemos engañado con ese producto. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que ser absolutamente sinceros, éticos en el uso de estas herramientas. Porque finalmente tu tienda, el canal, termina siendo un canal que comienza aquí dentro. ¿Por qué comienza aquí dentro? Porque lo que ha grabado esa persona respecto de tu tienda, porque lo que ha grabado respecto de tu vendedor, eso lo ha registrado en su memoria y lo tiene adentro. Y al tenerlo adentro, lo que importa es activarlo y el canal entonces comienza aquí. Que va a terminar en tu tienda física, en tu calle y tu número, sí. Pero ciertamente, el hilo de conexión de tu tienda inicia en el cerebro de ese cliente. ¿Y tú qué crees? ¿Que la comunicación se inicia en la agencia de publicidad? ¿Solamente allí? ¿Exclusivamente allí? O tal vez tenemos que pensar que la comunicación no es otra cosa que una hechura que se inicia en las ramificaciones neuronales que se activan a partir de los estímulos dentro de ese consumidor. Porque en definitiva, lo que importa es lo que construye el consumidor, no lo que tú le envías como mensaje publicitario. El mensaje no es otra cosa que un estimulante a la construcción interior de esa persona. Y esa construcción interior es lo que en definitiva termina siendo el factor de decisión en pro o en con respecto de su decisión de compra posterior. Por eso estamos ante una importante, imprescindible necesidad de comprender acabadamente
Porque hasta ayer pensábamos que las acciones comerciales, el marketing tradicional, era para lograr un push, empuje de ventas, para lograr que te compren y nada más que te compren. Hoy el neuromarketing dice prioritariamente, lo primero, generar una relación, generar una conexión, reconociendo que eso es lo que en su ámbito interno. ¿Y qué me dices del precio? ¿Tú crees que el precio termina siendo el cálculo contable de tu contador el que te lleva los números? ¿O el precio será quizá un factor estratégico importante? Y más, depende cómo manejes la estrategia de comunicación del precio, será el efecto del precio finalmente. Por eso estamos entonces ante un desafío. El desafío de entender que todas las variables que hasta ayer no eran más variables operativas, instrumentales, exclusiva y excluyentemente utilizadas desde la empresa, por la empresa y para producir efectos en el otro, el consumidor. Hoy la empresa tiene que meterse, ponerse dentro del cerebro, dentro de la mente del consumidor para lograr el efecto de atracción, es decir, que te compren, no que tú vendas. Porque si el producto lo construyes en el cerebro de tu cliente, si el canal inicia su derrotero en el cerebro del cliente, si el precio termina siendo una construcción, si la comunicación es un conjunto de memorias que tú has activado, pues me parece que hay que cambiar el ángulo. Creo que hay que comenzar donde comienzan las cosas. Primero hay que entender cómo se trabaja este tema. Primero hay que entenderlo. Primero hay que estudiar el cerebro. No digo que quienes quieren aplicar estas cosas tengan que ponerse como quienes investigamos en esto y que empezamos a producir desde la nada toda esta temática que nos llevó años de volver a la universidad a investigar y estudiar neurociencias, cual noveles estudiante aún teniendo 40, pero ciertamente es necesario, de todas maneras, con más o menos profundidad, pero conocer cómo funciona el cerebro, de qué manera se acciona, de qué forma toma una decisión, cuáles son los factores con los cuales tomas la decisión. Y luego esto lo fusionas con el conocimiento que puedas tener del específico comercial y se arma entonces las dos patas, los dos soportes de esto. Neuro por un lado, conocimiento del cerebro y su funcionamiento. Marketing por el otro, conocimiento de cómo proceder con las acciones comerciales. Esta es la fusión que tenemos que lograr entre ambas cosas, las dos cosas cruciales, centrales de este tema. Y estamos ante el desafío en el que no es el cerebro de tu cliente, no es la mente del consumidor solamente la que hay que estudiar. Porque para entender la mente del consumidor, para poder actuar sobre la mente del consumidor, para poder lograr una decisión en la mente del consumidor, tienes que estudiar la tuya. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera tu comportamiento, tu conducta, tu inteligencia, tus decisiones? En neuromarketing hay dos grandes capítulos. Sí, cierto, el capítulo de estudio del cerebro del consumidor para poder lograr el efecto, pero eso es una parte del tema, una mitad del tema. La otra mitad es el estudio de tu cerebro. Porque no tienes que hacer como hasta ayer, tomar un conjunto de herramientas, un conjunto de fórmulas y recetas y aplicarlos, y volver a aplicarlas, y volver a aplicarlas, y volver a aplicarlas. En realidad lo que tienes que hacer es incorporar en ti mismo la habilidad de construir en cada caso y en cada oportunidad esa herramienta. Porque hoy tu consumidor es A, mañana es B, pasado es C. Pero además tu consumidor A de hoy, mañana tendrá un comportamiento similar a B porque en realidad cambió alguna circunstancia de él y hoy por hoy sabes que no hay estabilidad en los generadores de conducta y comportamiento de una persona. Porque esa persona puede estar variando, cambiando. Y eso es lo que de alguna manera nos exige que tengamos en cuenta este capítulo, el capítulo de estudio del funcionamiento del propio cerebro que nos permita ser generadores de fórmulas, no repetidores de fórmulas, generadores
de recetas y no repetidores de recetas. Generadores permanentes de recetas, no generadores de una vez una receta y aplicarla todavía de forma semejante. Hay que renovarla permanentemente. Eso es lo apasionante que el mundo de la neurociencia aplicada nos trae en sus más diversas aplicaciones. Es lo apasionante, la posibilidad de poder ser creadores, como todo ser humano debe serlo, creadores finalmente de aquello que queremos aplicar, creadores de la profesión. Lo que tenemos que hacer, quienes peinamos estas edades y tal vez un poco menos también, lo que debemos hacer es reconocer que ha cambiado, hemos pasado a otra era. La era en la que estudiábamos recetas, nos aprobaban los exámenes por repetir de memoria la receta del profesor, pasó. Porque eso fenece, eso termina. Hoy necesitamos ser creadores de. Más aún, un ejemplo que un informe de Naciones Unidas nos plantea. El 60% de los niños que hoy tienen entre 1 y 4 o 5 años, 60% de ellos desempeñarán profesiones en su adultez que todavía no se han inventado. Fíjate qué desafío. Fíjate qué desafío. Y esto es lo apasionante. Quiero dejarlos con estas inquietudes. Pensemos. Pensemos cómo hacer, cualquiera sea la edad que tenemos. ¿Cómo podemos sobrevivir con inteligencia y éxito los cambiantes momentos del futuro que nos toca, este próximo futuro? ¿Cómo podemos rehacer nuestra profesión, replantear nuestra relación laboral, nuestra incluso especificidad laboral? Hay que aprender a recrearnos. Así como recreamos en neuromarketing, así como recreamos allí en la mente del consumidor los productos y servicios, también hay que recrearse uno mismo. Desafío entonces, asumir la recreación propia y la recreación permanente en la mente del consumidor. Bien, algunos comentarios y preguntas. Ven, allí ya tienes para descargar el minibook, porque lo estoy viendo. Bueno, Ariel Lara de México. Saludos. El nuevo método de ventas es crear, los puedo poner incluso, así los vamos viendo todos. Ariel desde México, es correcto, hoy en día el nuevo método de ventas, crear un vínculo de confianza a través de nuestro trato humano con el cliente. Efectivamente, lo que decíamos siempre en neuroventas, primero la relación, después las ventas. Primero la relación y después las ventas. No nos olvidemos de esto. Primero la relación y luego las ventas. Por eso digo, tenemos que empezar a trabajar en estos temas en forma rápida, en forma inmediata. Estamos ante un desafío. El desafío de cambiar nosotros mismos. Pregunto, ¿es posible para todos entrar en esta era? No voy a decir que es sencillo y que lo pueden hacer en 2 horas. Voy a decir, sí, requiere un programa de estudios, pero ciertamente es posible para todos. Porque hoy el cerebro no tiene edad cronológica, el cerebro tiene edad mental. ¿Qué has hecho con tu cerebro? Te preguntaría. Porque ese es el desafío. Entonces, para todos. Y desde cualquiera sea la situación. Solamente hay que enfocarse. Ese es incluso nuestro compromiso. Por eso estamos trabajando permanentemente con todos los programas que desarrollamos. Incluso ya estamos comenzando este nuevo año, un desafiante 2020, para difundir todo esto. Porque todos podemos aprovechar de todo esto. Les agradezco a todos. Gracias, Guatemala, Lili. Un gusto saludarlos. Roy, ¿qué tal? Costa Rica. Bien, es un placer. Gracias a todos. Nos estamos viendo semana que viene, el mismo día, a la misma hora. Y muy atentos por estar siempre fieles y presentes.